se va a hacer las dos clases la otra semana, ¿verdad? Pues porque No, no. muchos profesores no van a hacer clases, ¿no? Yo solamente voy a hacer clase el martes. Ah, ok, listo. Ok, Entonces, porque los festivos son el jueves y el viernes. ok. A no ser de que la dirección me diga que no puedo dar clase lunes, martes y miércoles, yo dar clase común y corriente. Entonces, si la clase del martes nos tiene que rendir más que todas las otras clases. Listo. Bueno, íbamos con la página 50, ¿cierto? No, ya habíamos calculado la inducción por... ¿Y mi eh, ejercicio? No, todavía no. sí, ahorita se lo mando... ahorita se lo... que a usted no le dije qué ejercicio le No, tocaba. no me ha dicho, no me ha dicho, no. No. A usted yo creo que le voy a colocar algo sobre condiciones de frontera. Condiciones de frontera, o sea, ondas electromagnéticas, pero en medios materiales, Listo. para que vaya mirando. Entonces, recuerden, yo les voy a enviar los ejercicios a todos. Recuerden, todos ustedes, lean los ejercicios de todos para que puedan preguntar. No tienen que exponerlos todos, pueden preguntar. El martes de la semana entrante les voy a enseñar cómo manejar. En un momentico después de clase les enseño cómo manejar la plantilla de látex para hacer presentaciones, para que hagan la presentación en látex con el escudo de la Universidad de Pamplona. Es la plantilla que yo tengo para esta misma plantilla, pero con el escudo de la Universidad de Pamplona. Listo. Listo. Ahí está todo. Pueden partir la pantalla en dos para que generen figuras CPS, etcétera, etcétera. Para el 15% de este corte, eh, les voy a colocar a solucionar un problema en Python. ¿Todos saben Python o no? ¿Hay alguien que no sepa Python? Profe, yo más o menos sé, o sea, no sé mucho, la verdad. Y el resto. Más o menos. También. Sí, Más ¿Qué o más tan, menos. básico. qué tan complejo es el programa? Pues es un método numérico para electrodinámica. Entonces no es muy complejo, ¿cierto? Pero pues hay que saber una que otra cosita. ¿Puras iteraciones? Sí, más o menos. Un método numérico sencillo para ustedes solucionar una ecuación en derivadas parciales. Ah, listo. Entonces, Creo ya que sí. el martes hablamos bien del tema, listo. Bueno, entonces nosotros ya habíamos obtenido la inducción electromagnética, perdón, la inducción magnética por varios métodos y nosotros habíamos visto que la ley de Ampère, que es una ley fundamental, la ley de Ampère que es fundamental, que es mu sub cero por la corriente encerrada, reproducía este resultado, ¿cierto? De la misma forma como lo reproducía la ley de Biot-Savart, mu sub 0 sobre 4pi, integral de línea de I' de L' cruz AR sobre la magnitud de R al cuadrado, ¿cierto? Y esto es el resultado, y al mismo resultado llegamos calculando primero el potencial vectorial
y sacando su rotacional, ¿cierto? Entonces, todos esos resultados son equivalentes, ¿sí o no? Profe, si está compartiendo no se ve nada. Vea, los otros quedaron dormidos, apenas este man se dio cuenta. Yo le iba a preguntar, pero como dijo que está dentro del computador, desde el computador. No, 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 Sí, pero profe, yo pero yo, tampoco. yo estoy en el PF, acá desde mi computador también. No, pero tampoco estoy tan loco, pues. Ha comenzado a hablar solo, con 36 años. Todavía falta para eso, muchachos. Bueno, entonces, ahora, para el potencial vectorial que habíamos obtenido, que realmente, como ustedes pueden ver acá, cuando sacamos el rotacional del potencial vectorial, este fue el potencial vectorial que obtuvimos. La parte de acá. Entonces le sacamos el rotacional y obtuvimos el campo, la inducción magnética después de hacer aquí unas aproximaciones para un L1, L2 mucho mayor que ρ, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una aproximación, pero sobre el potencial, como lo hicimos para la parte eléctrica también, ¿cierto? Partiendo de este potencial de acá, si aproximamos para L1, L2 mucho mayor que ρ, entonces básicamente este primer término de acá, ρ cuadrado más L cuadrado más L1 cuadrado es aproximadamente igual a L1, ¿cierto? Y cuando lo sumamos con este L1 da 2L1. Bueno, eso es para la parte superior. Para la parte inferior, entonces básicamente lo que nosotros hacemos en el denominador es que sacamos como factor común L2. Es la raíz de L2 al cuadrado más ρ al cuadrado es igual a la raíz de L2 al cuadrado factor de 1 más ρ cuadrado sobre L2 al cuadrado. Esto ya es susceptible de que le apliquemos una aproximación para largas distancias. Recuerden que ese es uno de los ejes temáticos centrales de un curso de electromagnetismo, una física unitaria de tercer semestre, son estudiar comportamientos límites, ¿cierto? En electrodinámica se supone que ustedes ya tienen, digamos que una cierta pericia estudiando comportamientos límites, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Y para estudiar comportamientos límites, nosotros básicamente usamos la aproximación binomial que dice que 1 más x a la n es aproximadamente igual a 1 más nx para x mucho menor que 1, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros tenemos acá. Rho cuadrado sobre L cuadrado mucho menor que 1 por esta condición. Entonces tenemos acá, y o sea que esto aquí es susceptible de la aproximación binomial, ¿cierto? Aplicamos, bueno, entonces sacamos L2 de la raíz y acá aplicamos la aproximación binomial que queda en rojito. Multiplicamos L2 por 1 da L2, L2 se va con L2 y nos queda ρ al cuadrado sobre 2L2. Subimos el 2L2 para el numerador, nos queda 4L1, L2 en el numerador y en el denominador nos queda ρ al cuadrado. Simplemente aplicamos las reglas de los logaritmos, ¿cierto? Acá, pues, esto es lo que está adentro, lo expresamos como algo al cuadrado, ¿cierto? Entonces 4L1, L2 sobre ρ cuadrado es lo mismo que decir la raíz de 4L1, L2 sobre ρ cuadrado todo al cuadrado, ¿cierto? Pero logaritmo natural de x al cuadrado es igual a 2 logaritmo natural de x. O sea que ese 2 baja acá, se cancela con este 4, queda un 2 en el denominador. Y el potencial aproximado queda de la misma forma que el potencial aproximado para el caso eléctrico, para el caso del potencial electrostático, ¿cierto? Las formas son idénticas. Lo que pasa es que esto ya tiene una dirección, esto es en dirección Z.
Bueno, entonces básicamente esa es la forma aproximada para el potencial. Que si nosotros comparamos con el caso eléctrico, básicamente nosotros reemplazamos lambda, la densidad de carga, la reemplazamos por I'. Nosotros reemplazamos mu sub 0 por 1/ε sub 0, ¿cierto? Y obtenemos, digamos, la misma expresión, ¿cierto? El otro era lambda sobre 2 ε sub 0 por logaritmo natural de la raíz de 4L1L2 sobre ρ. Muy bien, aquí tenemos ahora entonces un problema análogo al problema que tratamos para la parte eléctrica, ¿cierto? Entonces acá entre menos L1 y L2 tenemos una distribución de corriente rectilínea, que obviamente si nosotros nos imaginamos esto en términos de las leyes de Ørsted, esta distribución de corriente rectilínea está generando un campo de inducción magnética de esta forma, ¿cierto? Aquí esta distribución de corriente rectilínea está generando un campo de inducción magnética de esta forma. Ya le podemos colocar, por ejemplo, las direcciones a los campos, de forma tal que por aquí en algún punto esos campos se comienzan a intersectar y comienza a haber una fuerza entre estos dos conductores, ¿cierto? Entonces, ¿quién sabe cuál es la fórmula para esa fuerza? A ver, esa parte es de electrodinámica 1, chicos. La fórmula para esa fuercita, ¿cuál es? ¿Qué, profe? ¿Cuál es la fórmula para la fuerza entre estos dos conductores debido a esas inducciones magnéticas que están generando cada una de las corrientes? Joan Sebastián, eso usted lo... Ah, claro, y Bustos también, los dos vieron nuevo conmigo. ¿Cómo se calcula la fuerza entre dos conductores? La ley de Ampère, chicos. Recuerden que la ley de Ampère, pero para la fuerza, ¿cierto? La ley de Ampère para la fuerza viene dada por F. A ver, esta fórmula hay que explicarla. Supongamos que usted tiene por acá una trayectoria. Por acá hay una trayectoria por donde está circulando corriente. Entonces, obviamente, por esta trayectoria va a haber un campo de inducción magnética generado por esa corriente, ¿cierto? Digamos que esta trayectoria, a ver, tiene corriente en esta dirección. Por esta trayectoria circula una corriente I'. Esta es una trayectoria gamma prima, ¿cierto? Pues obviamente el campo de inducción magnética sobre la trayectoria, ¿en qué dirección va? Saliendo de la página, ¿cierto? Así como está. Tengo otra trayectoria por acá. Por donde también va a circular una corriente. Digamos una corriente I.
La trayectoria es la trayectoria gamma, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí hay un diferencial de línea de L' y aquí hay un diferencial de línea de L, ¿cierto? Básicamente, bueno, escojamos esos diferenciales de línea, me quedaron ahí como muy al revés, para poder hacer lo que voy a hacer. Supongamos que acá hay un diferencial de línea, este es de L' y este es un diferencial de línea de L. Supongamos que yo quiero saber estos dos diferenciales de línea, qué tipo de fuerza se ejercen entre ellos. Recuerden que la electrodinámica es completamente empírica. Ustedes no pueden obtener, digamos, esto de manera matemática. Esto simplemente es una observación empírica que hizo André María Ampère, ¿cierto? Entonces, básicamente que usted define la distancia entre estos dos diferenciales de línea en términos de la distancia que hay de cada diferencial de línea al origen de un sistema de coordenadas. Esta distancia de acá es R. Y esta distancia de acá es R'. Por lo tanto, esta es R menos R', ¿cierto? Ahora, si usted integra sobre todas las trayectorias, entonces básicamente lo que usted está haciendo es que está hallando la fuerza neta que ejerce una espira sobre la otra, ¿cierto? Entonces va a haber una fuerza de la espira, por ejemplo, puede haber una fuerza de la espira cuya trayectoria es gamma prima sobre la espira gamma, ¿cierto? Y esto básicamente es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral doble sobre las trayectorias cerradas gamma y gamma prima de I de S, perdón, I de L, producto cruz con I prima de L prima, producto cruz con AR. Dividido R menos R prima al cuadrado. Esa es la fórmula entre esas dos espiras de corriente, la fórmula de la fuerza. Esa fórmula se les parece a ustedes aquí. ¿Eso tiene pinta de qué? En el caso eléctrico, si nosotros comparamos la parte eléctrica con la magnética, esta fuerza magnética tiene pinta de qué en el caso eléctrico. A ver, chicos, ¿cómo no van a saber eso? Pues me atrevería a decir que es como la fuerza entre dos cargas, pero no. Sí, exactamente, y eso como se llama, ¿Fuerza Coulomb? la ley de Coulomb, ¿cierto? Hace cuando uno tiene la ley de Coulomb, uno tiene que la fuerza entre la carga 1 y la carga 2, de la forma más general posible, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral doble, ¿cierto? Sobre el diferencial de la carga 1 por el diferencial de la carga 2 sobre las distancias que separan a 1 y 2, ¿cierto? Es la forma más general de uno escribir eso, que de hecho usted puede hacer si usted tiene dos distribuciones de carga. Entonces sería la integral doble de lambda 1, ¿cierto? Por, digamos, aquí, si esto fuera una línea, bueno, esto podría ser un volumen también, entonces podría ser D3 si eso fuera un volumen. Esto no sería lambda 1, sino que sería rho 1 por D3R, ¿cierto? D3R1 por rho 2 por D3R2, por ejemplo, ¿cierto? Sobre R1 menos R2. Si estas fueran integrales de línea, por ejemplo, y no dos integrales de volumen,
Sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral doble de lambda 1 lambda 2, ¿cierto? Por dx1 dx2 dividido x1 menos x2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esto, obviamente acá en vez de dq1 nosotros tenemos IDL, en vez de un producto normal tenemos un producto cruz, en vez de dq2 tenemos I'Dl', ¿cierto? Y aquí le adicionamos simplemente ese vector dirección, que es el vector que va en la dirección de la línea que une los dos diferenciales. Listo. Muy bien. Nosotros, digamos que haciendo, si nosotros hacemos esto de manera rápida, nosotros podemos determinar qué tipo de interacción estamos esperando cuando tenemos dos espiras de corriente y una está ejerciendo fuerza sobre la otra, ¿cierto? De hecho, eso no lo vamos a calcular con el potencial vectorial, pero es bueno, digamos, uno entender esa parte física, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puede hacer uno ahí? Simplemente el término I dl cruz I' por dl' cruz R. Recuerden que acá en esta fórmula nosotros podemos hacer AR es igual al vector R dividido su magnitud. Y la magnitud del vector R no es otra cosa que R menos R', ¿cierto? Es básicamente esto. Si nosotros utilizamos las identidades del cálculo vectorial, podemos hacer que esto es I por I', ¿cierto? Y esto lo multiplica. A ver, espera, yo miro una cosa. Esto es dl', un segundo, dl, ya. Bueno, entonces esto sería dl' acá por dl, producto punto, con AR. Bueno, sigamos acá con AR más bien. AR dividido la magnitud de R al cuadrado. ¿Cierto? Esa es la primera parte. La segunda parte sería menos I por I'. Entonces quedaría acá AR y quedaría acá dl' o dl punto dl', ¿cierto? Dividido la magnitud de R al cuadrado. Uy, no veo bien, chicos. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, como hemos visto, ese 1 sobre la magnitud de R al cuadrado, ese no es otra cosa que menos 1, menos el gradiente de 1 sobre R, ¿cierto? Magnitud. Pues por lo tanto, esto de acá lo podemos escribir como I por I' por dl' por el producto punto entre dl y el gradiente de 1 sobre la magnitud de R, obviamente con un signo menos acá, ¿cierto? Menos esta parte de acá que es I por I' en AR de L producto punto con dl' sobre la magnitud de R al cuadrado, ¿cierto? Bueno, espero yo pienso a ver cómo le puedo hacer a esto acá. A ver. Esto sería. Esto aquí sería el producto punto entre este gradiente y ese dl es una derivada direccional, entonces escribamos esto así. Menos I por I' por dl', por esta, coloquemos acá esta derivada direccional sobre gamma de 1 sobre R, ¿cierto? Coloquémoslo acá por el momento así. Menos I'
AR de L punto de L prima sobre la magnitud de R al cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Si nosotros reemplazamos esto en la ley de Ampère para la fuerza, acá, entonces nos quedaría así. A ver, entonces nos quedaría que la fuerza debido a gamma prima sobre gamma, es mu sub 0 sobre 4pi, este primer término de acá, entonces sale menos, acá, menos i por i prima, ¿cierto? Esto debe quedar adentro, o sea que queda la integral doble sobre gamma y sobre gamma prima de dl prima por la derivativa direccional sobre gamma de 1 sobre r, ¿cierto? Muy bien. Acá me faltó esto sobre r al cuadrado, chicos, disculpen. Se me pasó el r al cuadrado. Bueno, entonces y acá tenemos este menos de acá. O sea que nos queda menos mu sub 0 sobre 4pi y por i prima por la integral doble sobre gamma y gamma prima de AR dl punto dl prima dividido la magnitud de r al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Este de acá es sobre dl prima, o sea, esto es sobre gamma prima, y este de acá solamente sobre gamma, ¿cierto? Entonces podemos separar esas dos integrales. Si separamos esas dos integrales, la integral sobre gamma de esta derivada direccional de 1 sobre la magnitud de r, ¿cierto? Como eso es una trayectoria cerrada, eso comienza en un punto y termina en el mismo punto, ¿cierto? O sea que esto, la integral de una derivada direccional, simplemente es el integrando, esto es 1 sobre r evaluado entre rf y ri, y esto es igual a 1 sobre rf menos 1 sobre ri, pero ambos son iguales porque es una trayectoria cerrada, esto da cero, ¿cierto? O sea que esta primera parte de acá da cero, o sea que la ley de fuerza de Ampère simplemente la podemos dejar escrita de esta forma. Como F de gamma prima actuando sobre gamma. Entonces queda como menos, a ver, mu sub 0 i prima, mu sub 0 i por i prima sobre 4pi por la integral de línea sobre las trayectorias cerradas de gamma, gamma prima, dl punto dl prima, dividido la magnitud de r al cuadrado, ¿cierto? Esto en dirección, como esto es un vector, esto está en dirección a r. O sea que la fuerza va en la dirección que une a dl y a dl', ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta es otra forma de la ley de Ampère para la fuerza. Básicamente, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles a ustedes acá? Pónganle cuidado. Si ustedes cambian, a ver, si ustedes cambian gamma por gamma prima, ¿cierto? Cuando ustedes cambian gamma por gamma prima, hagan este cambio acá. Gamma por gamma prima. Ustedes pueden ver que entonces cambia R y R prima y por lo tanto AR, cuando ustedes cambian gamma por gamma prima, AR lo deben de cambiar también por menos AR, ¿cierto? Básicamente lo que esto dice es que la fuerza de gamma prima sobre gamma es igual a menos la fuerza de gamma sobre gamma prima. Y esto obviamente es consistente con la tercera ley de Newton, ¿cierto? Bueno, muy bien.
¿Qué otra cosa nosotros podemos ver acá? Cuando las corrientes están en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes piensen qué pasa cuando las cargas tienen el mismo signo. ¿Cómo es la fuerza? De repulsión, cuando las cargas son del mismo signo. Exactamente. Heidi, ¿cómo es la fuerza cuando las cargas son de signo contrario? ¿Se atraen? ¿Cómo es la fuerza? Se atraen, pero eso, ¿cómo expresa usted la fuerza? O sea, ¿qué pasa entre las cargas? Es una fuerza Pues hay atractiva, ¿sí o no? de atracción, sí. Es una fuerza atractiva. Y como dice Roger, cuando son de signo igual es una fuerza repulsiva, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá con este signo, obviamente, es que cuando las corrientes son paralelas, esa fuerza es negativa, ¿cierto? La fuerza entre ellas, digamos, tiene una dirección negativa y cuando las corrientes son antiparalelas, o sea, si I' fuera menos I', que es el caso que nosotros tenemos allí, entonces la fuerza eh, es positiva, ¿cierto? Entonces es algo así como un caso contrario a la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces en la ley de Coulomb para cargas iguales de igual signo hay una fuerza de repulsión. Acá cuando las corrientes son paralelas hay una fuerza de atracción, ¿cierto? Cuando las corrientes son antiparalelas hay una fuerza de repulsión. Y cuando las cargas son de signo contrario, una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que solamente hay como esa, eh, esa diferencia. Bueno, Heidi, además del trabajo que le voy a poner, por favor apunte esto. En el libro de Roald Vannes que le envié, esto, lo que yo acabé de hacer, está entre la página 217 con un ejercicio incluido. Y está, espera y verá. Y entre la página 224. Esto es la ley de Ampère para la fuerza. Quiero que estudie esa parte, Heidi, y la incluya en su exposición, haciendo de esa parte el ejercicio 13, es el capítulo 13 del libro 13.4. Haga este ejercicio, por favor. Listo. Entonces, a eso le va a agregar la ley circuital de Ampère, que yo le voy a pasar del otro libro, y la corriente de desplazamiento. Entonces, va a hacer su exposición. Listo. Listo, profe. Bueno, chicos, esta es una vaina importante. Ustedes no vieron esto con Amando en el último corte. Esta parte de la ley de Ampère. Sí recuerdo lo de las corrientes antiparalelas que se atraen y se repelen si van en el mismo sentido, se atraen si van en el mismo sentido y si van en diferentes, pues se repelen. A ver, bueno, Heidi, vea, usted se puede apoyar también en el libro de Van der Linde. ¿Me está escuchando, Heidi? Sí, profe, lo estoy escuchando. En el libro de Van der Linde, que este es el primer libro guía, ese es el de teoría electromagnética clásica, Classical Electromagnetic Theory. Entonces, vea, a ver, usted se puede apoyar acá en la página 12.
comienza, por ejemplo, un capítulo sobre cargas en movimiento. Después en la página 3 está fuerzas magnéticas. Ahí después discuten la ley de Biot-Savart. Hacen un par de ejercicios, un par de ejemplos. Entonces hacen un ejemplo sobre una espira de corriente y un ejemplo sobre una espira rectangular. Antes de llegar a la ley de Ampère, ¿cierto? Que es lo que yo quiero que usted explique. Entonces, esos dos ejemplos que hay ahí son un ejemplo. Yo le digo la página de los ejemplos. Es la página 16 y la página 17 donde están los ejemplos. Puede colocar esos ejemplos en sus diapositivas y explicarlos, explicar el cálculo. Son cálculos supremamente triviales, pues, para un estudiante de séptimo semestre. Entonces, no creo que eso les oponga mucha resistencia. Y ahí ya después sigue la ley de Ampère, que es lo que usted tiene que explicar. Bueno. Y ahí hay un ejemplo de la ley de Ampère, que es el ejemplo de la espira, ¿cierto? Es el ejemplo de la espira con una vuelta y con n vueltas, ¿cierto? Entonces puede explicar ese ejemplo de la espira con una vuelta y con n vueltas. ¿Sí tomo apuntes? Sí, lo estoy tomando. Entonces, este es Van der Linde y este es el de Roald Magnes, que es donde está la ley de Ampère para la fuerza, ¿cierto? Eso en el de Van der Linde está muy al principio, pero Van der Linde es un libro de mucho mayor nivel que el otro, ¿cierto? Realmente ese libro empieza, es en el capítulo 4, ahí es que energía y momento. Bueno, entonces esto nos lo va a explicar Heidi bien con un ejemplo que está acá en este libro, más la ley circuital de Ampère, que es distinta a la ley de fuerza de Ampère, son dos cosas diferentes, más la corriente de desplazamiento. Entonces, ahí ya tiene, digamos, un buen material para que prepare su exposición. Listo. Juan, estas exposiciones van, digamos, en orden, como usted lo dijo. O sea, una cosa requiere de la otra. No, O sea, o o sea, llama, o sea, digamos, la primera exposición, probablemente sea la de Heidi, porque vea que la exposición de Heidi incluye algunas cosas de electrodinámica 1, ¿sí me entiende? sí, sí. Entonces, por ejemplo, vea Heidi una cosa importante. Usted debe diferenciar la ley circuital de Ampère, es la integral, ahí está explicada en el libro, que es lo que usted debe de hacer, es la integral sobre gamma de B.dl, ¿cierto? Más, perdón, igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y cuando usted aplica Stokes, el teorema de Stokes, usted llega aquí al rotacional de B es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente. Listo, Heidi. Esta es la ley circuital. La ley de fuerza de Ampère, que es distinto, esto es para calcular la inducción magnética. Esto es como lo que uno hace con la ley de Gauss en el caso del campo eléctrico, pero acá en vez de una superficie gaussiana, ustedes tienen una trayectoria amperiana gamma. La ley de fuerza de Ampère es que la fuerza que ejerce una espira de corriente gamma prima sobre una espira de corriente gamma es igual a mu sub 0 por I prima sobre 4pi por la integral de línea sobre gamma por la integral de línea sobre gamma prima por dl prima cruz dl cruz AR sobre la magnitud de R al cuadrado. Esta es la fuerza entre los dos conductores. Bueno, ¿esa diferencia está clara, Heidi, o no? Sí, profe.
Son dos cosas distintas. Ambas se llaman la ley de Ampere, pero son distintas. Ahora, otro apunte. Cuando usted, entonces, en la parte de la corriente de desplazamiento, usted ya debe de haber explicado la ley circuital de Ampere, que es esta, ¿cierto? Y usted entonces lo que va a demostrar es que a esta ley circuital que usted tiene acá se le agrega otra cosa. Le queda la integral de línea sobre gamma de B punto de L va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿cierto? Más mu sub 0 por epsilon sub 0, ¿cierto? Por la derivada, perdón, esto es por, un momentico, flujo eléctrico. El flujo eléctrico es la integral. Si acá por una constante, debe de hallar usted esta constante por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces le va a quedar esta de acá, Heidi. Ya no es la ley de Ampere, esto es Ampere-Maxwell. Y esta parte de acá tiene que ver con la corriente de desplazamiento que usted va a explicar. Ahora, ¿qué le puedo preguntar yo en la sustentación? Le puedo preguntar cuál es la relación que tiene esta ley de Ampere-Maxwell con la ley de Faraday-Lenz, que es la integral de línea sobre gamma de E punto de L igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Estas dos vainas se parecen en algo. Esa es una pregunta que le podría yo hacer o que le podría hacer otro compañero. Listo. Listo. Listo, profe. Bueno, ya entonces el martes le paso las diapositivas para que comience a mirar eso. Si necesita ayuda, entonces me escribe y me dice entonces cómo le puedo ayudar, ¿ok? Bueno, Bueno. Bueno, entonces después de la exposición de Heidi, seguiría en ese orden de ideas de lo que pregunta Roger. Esa fue una buena pregunta de Roger, yo no había pensado en eso. Seguiría entonces Andrés Felipe. Entonces Andrés le voy a colocar una serie de ejercicios de la ley de inducción de Faraday para que los explique. Ejercicios, ejercicios, eh, mm, ejercicios, lo que se llama la ley de inducción estática y móvil, ¿cierto? Porque las espiras también pueden estar en movimiento. Puede haber una espira que esté moviendo como en el caso de un motor. Entonces voy a escoger esos ejercicios este fin de semana, Andrés. Unos ejercicios bien buenos para que usted explique esa ley. Listo. Listo, Juan. Bueno, después entonces seguiría la exposición de Joan Sebastián. Entonces ahí, para la exposición de Joan Sebastián, está el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Y para que complemente la exposición del oscilador de Lorentz, entonces Joan Sebastián nos podría hacer una exposición porque es que solamente el oscilador de Lorentz, no sé si de lo mismo que va a tener Heidi y Andrés Felipe. Déjeme pensar, Joan, y entonces le aviso el martes bien si complementa la exposición con otro tema. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Muy bien. Y entonces Roger, vaya leyendo del libro de Van der Linde, Roger. Pongo a grabar la pantalla. Profe, disculpe, para yo ir revisando sobre mi tema, ¿en qué parte puedo encontrarlo del libro? El libro guía, por ejemplo. En ninguna parte. Uy, ¿cómo así? El oscilador de Lorentz, no creo. Eso es un tema avanzado. Pero déjeme, yo busco a ver si hay algo por ahí. Si no, ahí tienen las notas mías que yo le voy a enviar.
¿Listo? Listo, profe. Listo. Listo. A ver. Ah, sí está. Joan Sebastián, póngame cuidado. En el libro de Van der Linde puede leer la página 225 y la página 226, que son modelos simples para la dependencia frecuencial de epsilon y modelo simple de un conductor en un campo oscilante. Listo. Listo, profe. Ese es el capítulo 8, ¿cierto? Capítulo 8. Bueno, entonces, nosotros esta exposición de Roger después la vamos a ver con más detalle, ¿cierto? A ver, ¿será que lo estoy gozando mucho, Roger? Es que no estoy seguro. Hágale, hágale. Irlo. A ver, 210. Venga, yo veo esto. Es que esta vaina es maluca. Espere. La verdad es que este librito a veces gasta unas cosas. Bueno, Roger, yo de todas formas, la semana entrante, la sexta semana, la semana entrante, la semana 5, yo les voy a enseñar eh, lo de ondas. Uy, Dios mío, bendito. No, Roger, esto le pega una engüesada muy fea. Voy a cambiar de libro. Déjeme, yo pienso este fin de semana a ver si encuentro esto en otro libro y entonces le paso el tema. Entonces el Hágale. tema suyo está relacionado con las condiciones de frontera. Listo. Sí. Ah, ya sé. Lo va a pasar una información que tengo yo, unas notas mías sobre condiciones de frontera para el caso eléctrico en presencia de la ley de Faraday. ¿Listo? Listo. Y le voy a sacar unas notas para condiciones de frontera para el caso magnético en presencia de la ley de Ampère. Entonces puedes poner condiciones de frontera. Eso me parece eso me parece mejor. Y ya antes para el segundo corte, si expone usted lo de ondas evanescentes y ondas en materiales. Eso es un tema chévere. Listo. Listo. Perfecto. ¿Le parece bien? Sí, obvio. Bueno, entonces, muy bien. Entonces ahora, si nosotros teniendo, digamos, esto en mente, volvemos acá. Entonces, básicamente, como estas son corrientes antiparalelas, estos se atraen o se repelen estos conductores. Se atraen, ¿no? Se atraen. Sí. Acá hay una interacción de atracción y estos entonces serían los campos magnéticos que generan los conductores, ¿cierto? De alguna forma, esos campos magnéticos se van a comenzar a interferir en algún punto para generar una interacción de atracción, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a graficar con el potencial vectorial. Vamos a demostrar que esto realmente lo podemos obtener matemáticamente, ¿cierto? Estos campos que nosotros hemos dibujado acá, es decir, no simplemente es una percepción imaginaria de Ørsted, sino que esto también lo podemos obtener y demostrar matemáticamente, ¿cierto? Ustedes pueden ver la dirección de los campos. La dirección de los campos debe ser la siguiente. Si ustedes grafican, digamos, los vectores de inducción magnética acá usando la regla de la mano derecha, en esta parte de acá, estos vectores tienen esta forma. Porque si usted aplica la regla de la mano derecha y la ley circuital de Ampère,
lo que le dice a usted es que si usted encierra con sus dedos de la mano derecha la dirección de circulación del campo, el pulgar le apunta en la dirección de la corriente encerrada. ¿Sí o no? Recuerden que el campo va en la circula sobre la trayectoria amperiana gamma, ¿cierto? Que está encerrando la corriente I. Ahora, si yo hago lo mismo con este otro campo, entonces acá la circulación que está produciendo, o más bien, la corriente, esta corriente que va en esta dirección, está produciendo una circulación de inducción magnética de esta forma, según la regla de la mano derecha, ¿cierto? Esta es la circulación de ese campo alrededor del conductor cuya corriente genera la circulación. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente, este es el contexto cuando los campos son atractivos, ¿cierto? Entonces, cuando una interacción atractiva entre la corriente y la corriente I'. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar, ya que tenemos, digamos, esa panorámica clara, vamos a mirar a ver qué pasa cuando vamos a evaluar el potencial vectorial en este punto acá sobre, digamos, el plano XY. Simplemente es un punto ρ, phi, aunque eso podría ser, puede trasladar el plano XY como usted quiera. Eso puede ser en cualquier plano paralelo al XY a una altura Z a la que usted quiera, ¿cierto? Entonces, básicamente, acá dice que esta es la dirección Z, que entre estas dos líneas de corriente, entre estas dos distribuciones de corriente rectilínea hay una distancia de 2A, que la distancia de la intersección de esta línea de corriente con el plano al punto donde voy a evaluar el potencial es ρ más, como ustedes pueden ver ahí claramente, y la distancia del punto donde se intersecta esta distribución de corriente rectilínea que va en dirección menos z al punto donde voy a evaluar el potencial es ρ menos, ¿cierto? Por lo tanto, el potencial debido a esa distribución de corriente rectilínea AZ menos viene dado por esta expresión que ya hallamos con anterioridad, y el potencial vectorial debido a la distribución de corriente rectilínea con corriente en dirección Z es esta de acá. Entonces simplemente hacemos la suma de potenciales vectoriales y obtenemos, como en el caso eléctrico, mu sub 0 i sobre 2pi logaritmo natural de ρ menos sobre ρ más. Listo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver, regálame un segundo. Que se me perdió el celular para poder mirar el tiempo. Listo, no vamos bien de tiempo. Entonces acá ya sabemos por la regla del coseno, ya sabemos que las distancias ρ más al cuadrado y ρ menos al cuadrado se pueden expresar en términos de ρ y de phi, ¿cierto? Que básicamente recuerden que ρ es la distancia que hay del origen al punto de campo. O sea que sería como esta distancia de acá sería ρ. Y este ángulo de acá sería phi, que básicamente definen este punto en coordenadas polares, o si usted quiere, pues en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Y nosotros cuando sumamos los potenciales obtenemos esto acá,
Por lo tanto, las propiedades de los logaritmos, así que el potencial en términos de Rho y de phi queda de esta forma, el potencial total en ese punto. Recuerden que el potencial debido a una sola distribución de corriente rectilínea no depende de phi. Es la suma de los potenciales que depende de phi, no un solo potencial. Entonces acá nosotros tenemos que B, que es el rotacional. Venga, ustedes se alcanzan a ver eso en azul ahí, Sí, en sí, el ahí se ve recuadro bien. rojo. Ahí se ve bien. Bueno, entonces el rotacional, este es un rotacional en coordenadas cilíndricas. Es este rotacional en cilíndricas. Mm, solamente tiene componentes en Rho y en phi, no tiene componentes en Z, ¿cierto? Entonces, que de hecho es lo que nosotros esperamos, porque la inducción circula en un plano paralelo al plano XY alrededor del conductor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es la componente del rotacional en Rho y la componente del rotacional en phi, ¿cierto? Acá A sub phi es 0 y acá A sub Rho es 0 porque solamente tenemos A sub Z. Así entonces podemos hallar dos componentes de la inducción magnética debido a las dos distribuciones rectilíneas de corriente. Esta componente de acá y esta componente de acá. ¿Cierto? La componente en Rho y la componente en phi, simplemente hablando de estas derivadas parciales del potencial en Z. Entonces procedemos a evaluar derivadas parciales, tomando como referencia que el potencial vectorial en dirección Z viene dado por esta expresión. Entonces, ahora, B sub Rho, entonces es igual a 1 sobre Rho por la derivada de A sub Z con respecto a phi. Entonces 1 sobre Rho, sacamos este mu sub 0 y sobre 4pi. Aquí nos queda la derivada con respecto a phi de los logaritmos que los expresamos como una resta de logaritmos debido a que son cociente, logaritmo de un cociente. Recuerden, derivada con respecto a x del logaritmo natural de f de x es igual a la derivada del argumento sobre el argumento. La derivada con respecto a phi del argumento, la derivada de coseno de phi es menos seno de phi, o sea que esto queda menos 2 arroz seno de phi. Sobre el argumento que es a cuadrado más rho cuadrado más 2 arroz coseno de phi. Ahora menos, este menos de acá lo ponemos acá, la derivada del coseno es menos seno, por este menos da más, es 2 arroz seno de phi sobre a cuadrado más rho cuadrado menos 2 arroz coseno de phi. Esto de acá es simplemente rho más al cuadrado y esto es rho menos al cuadrado. Factorizamos 2 a rho, bueno, este 2 y este 2 se van con este 4, queda 2, ¿cierto? El menos sale, esto es un menos acá, mu sub 0 y a rho seno de phi, ¿cierto? Sobre rho, el rho se va con el rho, adentro simplemente queda 1 sobre rho menos cuadrado, más 1 sobre rho más cuadrado, en este factor. Sumamos acá, esto nos queda rho más cuadrado más rho menos cuadrado, que ya sabíamos que era 2 a cuadrado más rho cuadrado. De la parte eléctrica hicimos eso. Y por lo tanto acá ustedes pueden ver con claridad que, bueno, este 2 se va con este 2. Y esto queda menos mu sub 0 i por a, seno de phi que multiplica a cuadrado más rho cuadrado sobre pi, rho más cuadrado, rho menos cuadrado, ¿cierto? Esa es esta componente del campo B rho. Listo, esto es B rho, la componente de la inducción magnética en dirección rho. Ahora vamos con la componente de la inducción magnética en dirección phi. Recuerden que como la inducción magnética es una circulación, tiene sentido que su componente en rho sea una derivada con respecto a phi y que su componente en phi sea una derivada con respecto a rho, ¿cierto? No como en el campo eléctrico,
que en el campo eléctrico su componente en X es una derivada del potencial con respecto a X, ¿cierto? Con un signo menos, porque esto es un campo que diverge o converge, ¿cierto? Como hemos visto, en cambio este es un campo que está circulando, entonces ahí hay, digamos, una diferencia geométrica entre ellos, ¿sí o no? Listo. Expresamos entonces el logaritmo del cociente como la diferencia de estos logaritmos. Aplicamos la misma fórmula para la derivada del logaritmo natural de una función de x con respecto a x, f' de x sobre f de x, ¿cierto? La derivada con respecto a rho arriba, esto da 2 rho más 2a coseno de phi. Aquí da 2 Ahí, rho ahí, menos 2a ahí coseno de phi. se, ahí se comió el rho. Sería 2a coseno de phi, porque rho vale 1 en la derivada parcial, ¿no? Sí, ahí me comí el rho. Tiene toda la razón. Ahí tiene que... Bueno, A ver. lo mismo en el otro. Sería... Sí, eso es un buen apunte. A ver. 2 rho, 2 rho. O sea que este rho no va acá, este rho no va acá, ¿cierto? ah, Acá ya no está. así, ahí no está. Esta es acá, que viene de rho más cuadrado menos rho menos al cuadrado. ¿Quién sabe por qué se me habrán? Yo creo que le di copy paste y me olvidó borrarlo. Suele pasar. Listo, chicos, pero buena esa. Está despierto. Bueno, los otros que están, chicos, ustedes los otros están despiertos o están durmiendo la clase electrodinámica. Despiertos, Pienso acá. despiertos. Bueno, listo, muy bien. Entonces, eh, cuando entonces acá nosotros nos queda rho menos, rho más al cuadrado menos rho menos al cuadrado, que sabemos que es menos 4a rho coseno de phi, nos queda acá rho más al cuadrado más rho menos al cuadrado, que sabemos que es 2a cuadrado rho cuadrado, ¿cierto? Entonces, reemplazamos, expandimos acá, nos queda menos 4a rho por rho, nos queda menos 4a rho cuadrado coseno de phi. Esta de acá nos queda a por a cuadrado, nos queda 2a al cubo coseno de phi, esta 2a rho cuadrado coseno de phi. Esta y esta se suman para dar menos 2, ¿cierto? Y esta de acá, entonces podemos sacar esos dos como factor común ahí, ¿sí o no? Listo. Entonces nos queda 2a al cubo cos phi menos 2a rho cuadrado por a coseno de phi. Sacamos una de ahí, podemos sacar este a como factor común, ¿cierto? Vamos a sacar coseno de phi como factor común, nos queda entonces a cuadrado menos rho cuadrado. Y entonces este lo hagamos como factor común ese menos y escribimos la componente en phi. De esta forma, mu sub 0 i por a, que multiplica rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi, sobre pi por rho más al cuadrado, rho menos al cuadrado, ¿cierto? Así para las componentes de la inducción magnética, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Las componentes de la inducción magnética en rho son menos mu sub 0 i por a seno de phi a cuadrado más rho cuadrado sobre pi rho más al cuadrado, rho menos al cuadrado, ¿cierto? Como ustedes pueden, digamos, observar, si ustedes cambian mu sub 0 por 1 sobre epsilon sub 0,
y cambian lambda por i y a rho por su componente ortogonal a phi y le colocan un signo menos, entonces obtienen la componente en phi del campo eléctrico. ¿Sí observan eso? Por un momento, estoy mirando. Sí, sí. Ahora, si ustedes cambian acá, por ejemplo, en este caso cambian mu sub 0 por epsilon sub 0, lambda por i, y cambian a phi por su componente ortogonal a rho, obtienen la componente en rho del campo eléctrico. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ahí está. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Quién me puede decir? Pues lo relacionadas que está el campo eléctrico y la inducción magnética, que están como cruzadas. Sí, pero ahí hay una relación fundamental. O sea, uno puede obtener de ahí una relación fundamental. ¿Qué relación fundamental entre la inducción magnética y el campo eléctrico podemos obtener de ahí? Piensen bien. Sin mirar las diapositivas, si las tienen ya. No miren, simplemente analicen. Chicos, los quiero ver participando a todos. O sea, yo no Profesor, estoy que son aquí. ortogonales, no sé. Exactamente, muy bien, que son ortogonales. Necesito saber que están ahí en clase, porque ahora en la emergencia sanitaria, a nosotros como profesores nos queda muy duro, digamos, evaluar y considerar su desempeño en clases y nosotros no los vemos participando. Entonces necesito que estén así un poquito más activos como el compañero Roger, porfa. Listo, chicos. Listo, profe. Bustos, ¿y usted qué? Sí, 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 Juan. Necesito que estén ahí para yo saber, por lo menos, a uno como profesor, poder, digamos, eh, eh, evaluar su proceso de aprendizaje, no evaluarlos en los parciales, sino su proceso de aprendizaje. Eso es importante y es muy duro ahorita en este modo virtual. Entonces, por favor, les pido que traten de involucrarse un poquito más con la clase para poder hacer eso. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, muy bien, jovencitos. Muy bien, Joan Sebastián, ¿usted cómo supo que veía eso en ortogonales? Me di cuenta cuando su merced cambió la dirección, o sea, le agarró por AFI. O sea, me dio como cierta idea sobre eso. Bueno, realmente, si nosotros sacamos el producto punto Roger, perdón, Andrés Felipe, ¿cuánto da E punto B? Profe, ¿eso no va a cero, si no estoy mal?
Andrés Felipe, ¿usted qué dice? Pues si son ortogonales tiene que dar cero, pero estoy viendo las componentes a ver por dónde dan cero, porque en realidad son componente a componente. Son componente a componente, pero vea que son, estas de acá son iguales. O sea que su producto, el producto de arro con arro y de afi con afi, es exactamente el mismo, pero acá tiene un signo menos. ¿Sí o Ah, no? vale, vale, tiene razón. Quedarían restados, o sea, quedarían la misma menos la otra. Exactamente. Entonces, E punto B es cero. Eso es una relación fundamental entre la electricidad y el magnetismo, chicos. Sea que nosotros estemos, pónganme cuidado, sea que nosotros estemos en el límite, en el régimen estacionario dinámico. Ya nosotros vamos a comenzar el régimen, vamos a abandonar el régimen estacionario, no vamos a volver nunca al régimen estacionario, ¿cierto? Jamás. Entonces es importante nosotros entender que esta relación de fundamentalidad no depende si es dinámico o estático. Es decir, el régimen dinámico no es el que induce una relación de ortogonalidad entre la electricidad y el magnetismo. Ellas son ortogonales por naturaleza, así estén desacopladas. ¿Sí o no? Eso es una cosa muy interesante. ¿Cómo es que dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra son ortogonales? Siempre. Esa vaina sí lo pone como a pensar a uno, ¿sí o no? Dos cosas que siempre son ortogonales, independientemente de lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Eh, mm, en este caso de la parte estacionaria, corrientes estacionarias y cargas eléctricas estáticas, la consecuencia de la estacionariedad es que el rotacional de E es igual a cero, campo conservativo, ¿cierto? Y que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J. Venga, obviamente J hace que el rotacional de B no sea conservativo, ¿cierto? Que el que B no sea conservativo, pero ahí digamos que lo que nosotros podemos ver es que E y B no están acoplados. Desacoplados y todos se cumple esto. Entonces, usted, ¿qué pregunta puede hacer uno? ¿Usted qué puede decir? No, pero es que eso es para un sistema en donde usted tiene un par de distribuciones lineales de carga y un par de distribuciones rectilíneas de corriente. Si usted cambia de sistema, esto cambia. Pues la verdad es que no. Esto usted puede coger, hacer este mismo ejemplo que nosotros hemos venido desarrollando en la última semana con este sistema de un par de líneas, ya sea de corriente o de carga, y usted siempre va a encontrar, independiente del sistema, que E punto B es igual a cero. Vaina curiosa esa, ¿sí o no? Ahora, así como hicimos en el caso del campo eléctrico, entonces podemos hallar las líneas de campo para la inducción magnética, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá en estas líneas de fuerza, simplemente los vectores de inducción magnética son vectores tangentes. ¿Cierto? Entonces, así es como nosotros hagamos las ecuaciones para las líneas de fuerza. Eh, Nosotros tenemos acá la línea de fuerza y tenemos que el campo magnético o la inducción magnética
es realmente tangente a esa línea de fuerza, ¿cierto? Como es tangente, entonces nosotros podemos decir que el diferencial de línea en esa línea de fuerza es una constante por la inducción magnética. Y el diferencial de línea de fuerza en coordenadas polares es diferencial de ρ en a ρ más ρ por d phi en a phi. O sea que esto es K y expreso en la inducción magnética en términos de sus coordenadas polares. Entonces eso es B ρ en a ρ más B phi en a phi. De forma tal que si yo igualo componente a componente, me queda que de ρ es igual a K por B phi y phi por D phi, ρ por D phi es igual a K por B phi. Divido esas dos ecuaciones y me queda que 1 sobre ρ por la derivada de ρ con respecto a phi es B ρ sobre B phi. ¿Dónde, ¿Cierto? dónde está la constante? ¿Qué es la constante? Se elimina cuando se dividen. Pero no se divide por de phi. No, se dividen ambas ecuaciones. Se divide la ecuación 1 entre la ecuación 2. Ah, ya. Y entonces, obviamente, nosotros ya sabemos cuánto vale B ρ y vale B phi. Entonces se cancela este con este. Vean bien por si no pueden ver ahí. Que son básicamente las dos componentes, B ρ y B phi que acabamos de hallar. Que las habíamos hallado en rojo y en azul. Para que uno pueda seguir bien el cálculo, ¿cierto? Y esto entonces queda igual a menos a cuadrado más ρ cuadrado seno de phi dividido a cuadrado menos ρ cuadrado por coseno de phi. Así, entonces nosotros obtenemos la siguiente ecuación diferencial separable, ¿cierto? Entonces nosotros obtenemos 1 sobre ρ de phi igual a menos a cuadrado más ρ cuadrado, o sea, menos que multiplica a cuadrado más ρ cuadrado acá por seno de phi dividido a cuadrado menos ρ cuadrado coseno de phi, ¿cierto? Vamos a colocar las ρ's en un lado y vamos a colocar los phis en el otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos queda esto 1 sobre ρ que multiplica ρ cuadrado menos a cuadrado dividido ρ cuadrado más a cuadrado igual a menos seno de phi sobre coseno de phi, ¿cierto? Integramos en ambos lados porque son separables las ecuaciones, la ecuación diferencial. Y de la misma forma que hicimos en el caso anterior, utilizamos fracciones parciales acá. Decimos entonces que A más B es igual a 1, A es igual a menos 1, por lo que B es igual a 2. Entonces esta integral de acá la expresamos de esta forma. Y recuerden que esto aquí, esta integral de acá nosotros ya la habíamos hecho por sustitución simple. Ρ cuadrado más A cuadrado igual a U. Du, entonces es igual a 2 ρ por d ρ, que es exactamente lo que hay acá. O sea que eso queda 1 sobre U. ¿Cierto? Esto queda logaritmo natural de ρ cuadrado más a cuadrado que va acá arriba, menos logaritmo natural de ρ, o sea que queda logaritmo natural del cociente los resultados de esas dos integrales. Acá menos seno de phi dividido coseno de phi. Esta es fácil, también U es igual a coseno de phi. Du es igual a menos seno de phi por d phi, ¿cierto? Ahí está. O sea que esto básicamente es simplemente que la integral de du sobre u, que es logaritmo natural de u, ustedes pueden ver acá. O sea que esto queda logaritmo natural de coseno de phi más la constante, que la expresamos como logaritmo natural de una constante a por k. ¿Cierto? Entonces, bueno, básicamente que nosotros pasamos esto para el otro lado y acá nos queda logaritmo natural de k coseno de phi. Y entonces, digamos, igualamos todo. Igualamos esta integral de acá con esta integral de acá. Y nos queda esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos acá? Escribimos X en polares, Y en polares.
¿cierto? Y entonces nosotros sabemos que acá rho coseno de phi, esto simplemente es x, ¿cierto? Y sabemos que rho cuadrado más a cuadrado, acá como nosotros tenemos acá, bueno, usted puede acá multiplicar. Tenemos rho cuadrado más a cuadrado, rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado en polares, más a cuadrado, esto es igual a acá, por rho coseno de phi, que es x, ¿cierto? Esto también es una circunferencia. Si nosotros completamos cuadrados, queda x cuadrado menos akx más y cuadrado, ¿cierto? Igual a, pasamos igual a menos a cuadrado. Entonces acá completamos cuadrados y nos quedan un conjunto de circunferencias. Como ustedes pueden ver, con centro en acá medios, coma cero, y con radio a que multiplica a la raíz de k cuadrado sobre 4 menos 1. Y acá ustedes pueden ver la gráfica de esas circunferencias para diferentes valores de k, ¿cierto? Ahí tenemos las circunferencias para diferentes valores de k centradas en una distribución de corriente y en la otra distribución de corriente. Y ustedes pueden ver acá, básicamente, cómo nosotros entonces tenemos las líneas de fuerza para la inducción magnética, que es básicamente lo que nosotros ya eh, habíamos analizado desde la perspectiva de las leyes de Ørsted, ¿cierto? En este caso, obviamente, la dirección de circulación pues, viene determinada exclusivamente por la dirección de la corriente. En este caso, la corriente que está centrada en el semiplano derecho va en dirección menos z, ¿cierto? Entonces, por eso esta es la dirección de circulación del campo, según la regla de la mano derecha, y la corriente que está centrada en el semiplano izquierdo, pues tiene esta dirección de circulación según la regla de la mano derecha, porque esa corriente va en z positivo. Bueno, muy bien. Ahora, antes de pasar a estudiar otra cosita, ultimita cosita, antes de llegar a la parte dinámica. Entonces, yo quisiera hacer una cosa, o quisiera discutir una cosa. Vean este radio de acá. ¿Qué me pueden decir ustedes de ese radio? Que se pueden determinar. Exactamente, muy bien. K sobre 2 debe ser estrictamente mayor que 1. O sea, esto tiene una condición. Ese K no puede ser cualquier cosa, ¿cierto? K no puede ser muy pequeño. Eso es una ligadura particular que tienen las inducciones magnéticas. Realmente la inducción magnética no está definida cuando usted está muy cerca, ¿cierto? Entonces, O o sea que sea, no, si no existen interacciones magnéticas, digamos, cuando K es menor que 1, no se siente ninguna fuerza de atracción. no, simplemente se indetermina el magnetismo. Para distancias muy cortas el magnetismo está indeterminado. ¿Y qué es una distancia corta? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, una distancia que sea muy corta. Cuando usted, por ejemplo, calcula la ley de Ampère, una distancia corta es corta en relación, por ejemplo, a la longitud de la trayectoria por donde circula la corriente. ¿Sí me entiende? Ah, vale, pero eso escala con el problema. O sea, la distancia mínima escala con el Sí. problema. Sí, exactamente. La distancia mínima escala con el problema. Hay siempre todos los problemas en física, como yo les he enseñado,
tanto en cuántica como en electrodinámica, vienen determinados por las escalas características. Tienen que analizar las escalas características de masa, la escala característica de tiempo, de energía, de longitud, para usted poder saber, Andrés, como usted bien lo dice, qué es grande y qué es pequeño, ¿cierto? Entonces no hay nada ni grande ni pequeño. Yo le enseño a los estudiantes míos de electro, ahora les estoy enseñando eso. Eh, ¿cuáles son cuáles son las escalas características, por ejemplo, de la carga eléctrica? Cuando uno dice que una carga eléctrica es grande o pequeña, ¿a qué se refiere? ¿Cierto? Entonces, eso es una cosa importante. O sea, realmente uno no puede decir que 10 a la menos 12 es pequeño, porque realmente 10 a la menos 12 sería grande para la carga de una partícula elemental, ¿sí o no? Sí, claro, eso depende del marco del problema. Exactamente. Hay un paper que yo quisiera que en algún momento ustedes se leyeran. Ese es uno de los papers que se ha considerado como el paper más importante de la historia en física. Se llama More is Different, en la física divulgativa, pues, ¿cierto? Lo escribió Philip W. Anderson. Básicamente, Anderson dice en ese paper que la física fundamental como tal no existe, sino que la física es fundamental a cada una de sus escalas. Hay una física fundamental en la escala atómica, una física fundamental en la escala subatómica, una física fundamental en la escala molecular, mesoscópica, macroscópica, microscópica. Cada una de esas escalas tiene un conjunto de leyes rectoras, ¿cierto? Que son fundamentales en sí mismas, ¿sí o no? Y eso depende de las escalas características, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la escala característica de longitud en la escala atómica? Como ustedes los que vieron cuántica conmigo bien saben, una unidad Armstrong, ¿cierto? Que es 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿cierto? Estas son las distancias características en la escala atómica. Cuando usted habla de grande o pequeño, lo tiene que comparar con esto, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas unidades Armstrong? Por ejemplo, usted dice, listo, ¿cuántos átomos de Bohr mide, digamos, esta molécula? 7 átomos de Bohr. Entonces no es tan grande. Mide 100 átomos de Bohr. 2 órdenes de magnitud más grande que el átomo de Bohr. Así es como nosotros los físicos hablamos, en términos de órdenes de magnitud. ¿Sí o no, chicos? Sí, sí. Ese es nuestro vocabulario, ¿cierto? Un vocabulario que nos permite entonces ubicarnos de una manera particular en un contexto físico, ¿cierto? Nosotros somos físicos y así es como nosotros vemos el mundo y así el mundo se deja ver más fácil también. Bueno, muy bien. Ahora, si yo grafico las líneas de campo de E contra B, básicamente yo voy a obtener la siguiente relación de fundamentalidad. Póngame cuidado. Ya con esto vamos a terminar. A ver cuántas diapositivas me faltan. No me faltan tantas. Bueno, entonces, acá nosotros podemos ver que si yo grafico acá, estas son las líneas. Un momentico. Estas son las líneas de inducción por acá. Esta es la inducción magnética. Se puede graficar varias, digamos, sacar varias muestras para la inducción magnética. Esta es la inducción magnética o la circulación de la inducción que genera la distribución de corriente que va en dirección Z positivo, ¿cierto? Suficiente pues para nosotros analizar una cosa acá. Nosotros agregamos las líneas de campo eléctrico que van de la carga positiva a la carga negativa. Entonces de la carga positiva las líneas van saliendo.
y van entrando a la carga negativa, ¿cierto? Lo que ustedes pueden notar de acá es que como ambas son circunferencias, uno de los teoremas de la geometría dice que dos circunferencias que no son concéntricas se intersectan siempre a 90 grados. O sea que sus tangentes, en este caso son los vectores de inducción y de campo magnético, perdón, y de campo eléctrico, son ortogonales, ¿cierto? Es una cosa que uno puede ver de esta ilustración. Como ya ustedes saben, esto lo pueden graficar fácilmente en un computador. Ya no es como el electromagnetismo, que le tocaba a uno imaginarse la gráfica. Acá, de hecho, la podemos obtener matemáticamente y graficarla de acá. Como había dicho ahorita el compañero Joan Sebastián, los campos son ortogonales. O sea, su producto punto es cero. Y también esto significa que debe de existir otro vector W de forma tal que B cruz E, perdón, de forma tal que B sea igual a ese vector W producto cruz con E. ¿Sí o no? Porque ellos siempre son ortogonales. Este principio que yo tengo acá es el principio fundamental que rige una onda electromagnética. Y de acá nosotros vamos a obtener una relación de energía para las ondas electromagnéticas, se llama el teorema de Poynting. John Henry Poynting. Hay que buscar el ensayo de ese manera, es tremendo ensayo también. Tenaz para uno lees el ensayo, John Henry Poynting, ¿cierto? Le quedó preciso el apellido para las ondas electromagnéticas, preciso. Eso es como si uno fuera de apellido Perilla y fuera ingeniero electrónico, ¿sí o no? Profe, ¿ese es el mismo que del vector de Poynting? Sí, es el mismo. Es que el vector de Poynting viene del teorema de Poynting. Ah, listo, listo. Es el que uno ve en ondas, si no estoy mal. Sí, exactamente. Lo que pasa es que acá es de un poquito más elaborado. Acá necesitamos tensores, ¿cierto? Entonces no es tan sencillo, pero es físicamente es la misma cosa, ¿cierto? Ahora, eh, nosotros tenemos entonces los dos campos acá y vamos a hacer una cosa, vamos a hallar una relación entre Berro y EFI. ¿Cómo nos da? La relación entre Berro y EFI, si nosotros dividimos Berro entre EFI, ustedes pueden ver, se cancela este con este, nos da menos mu sub 0, epsilon sub 0, ¿cierto? Y sobre lambda. Entonces se va a cuadrado más rho cuadrado con a cuadrado más rho cuadrado, seno de phi con seno de phi. A se va con A. Arriba nos queda menos mu sub 0 i. Este epsilon sub 0 de acá sube. Entonces nos queda esto básicamente, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que B sub rho es igual a menos mu sub 0 epsilon sub 0 i sobre lambda por E sub phi. Y recuerden que la velocidad de la luz al cuadrado es 1 sobre epsilon sub 0 mu sub 0. O sea que esto básicamente es menos 1 sobre c cuadrado por la corriente, el cociente entre la corriente y la distribución de carga, o sea, el cociente entre las fuentes de campo por EFI. Esto, chicos, lo interesante de esto es que todavía estamos en el régimen estacionario y ya apareció la velocidad de la luz relacionando el campo de inducción magnética y el campo eléctrico. A ver, piensen en eso este fin de semana, a ver si ustedes se pueden explicar, digamos, esta vicisitud. Es una cosa muy interesante. Estamos todavía en el caso estático y ya apareció la velocidad de la luz relacionando las componentes de la inducción en el campo eléctrico. Ahora vamos a hallar, entonces, bueno, espera un momentico. Eh, vamos a hallar la relación ahora no entre B rho y E phi, sino entre B phi y E rho. Dividimos B phi por E rho. Se cancela esto con esto de acá, este epsilon sub 0 sube, coseno de phi con coseno de phi se va, a con a se va, rho cuadrado menos a cuadrado con rho cuadrado menos a cuadrado, y nos queda mu sub 0 epsilon sub 0, esto es 1 sobre c cuadrado y sobre lambda. O sea que B phi está relacionado con E rho
mediante 1 sobre C al cuadrado por el cociente de las fuentes de campo. Otra vez, la relación entre los campos viene dada en términos de la velocidad de la luz. Entonces nosotros así podemos hacer esto. Hagamos el producto cruz entre AZ, A alfa por AZ y F, ¿cierto? F entonces viene, aquí estamos escogiendo de alguna forma que en la inducción es alfa por AZ cruz F con componentes en ρ y en phi. Pues AZ cruz a ρ es a phi y AZ cruz a phi es menos a ρ. ¿Sabe cómo queda esto? Esta parte de acá, alfa por F rho la llamamos B phi y alfa por F phi la llamamos B rho. Y de acá entonces nosotros podemos obtener que B rho es menos alfa por F phi y B phi es alfa por F rho, ¿cierto? Acá entonces hacemos que F sea simplemente el campo eléctrico y entonces alfa en ese caso sería 1 sobre C al cuadrado por la relación entre las fuentes de campo, ¿cierto? Y así nosotros podemos decir que B en esencia es 1 sobre C al cuadrado por el producto cruz entre AZ y E. Eso significa que es tanto ortogonal a AZ como a B. Si E va en esta dirección, entonces B tiene que ir ortogonal a la dirección y ambos son ortogonales con Z. Eso es lo que significa esa ecuación de producto cruz, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer una inspección. Vamos a inspeccionar algo para que después lo discutamos cuando veamos el teorema de Poynting. Y es lo siguiente. Heidi, hágame un favor. Ya tomó la asistencia, por favor. Sí la tomé. Profe, ¿hoy la tomamos con cámaras prendidas o no? No. Así nomás, por favor. Entonces ya. Bueno, señora, gracias. Listo, entonces, esto es E cruz B. ¿Quién es E cruz? Bueno, digamos, haciendo uso de lo que yo tengo acá, ¿cierto? Que B básicamente es esto, ¿cierto? Y que las componentes de B y S se relacionan mediante estas expresiones que nosotros tenemos acá. Vamos a llegar a lo siguiente. Que el producto E cruz B, nosotros entonces utilizamos las relaciones de B relacionado con Fi y de B Fi relacionado con E rho. Sacamos el producto cruz acá. Esto queda, a ver, el producto cruz de rho con rho da 0 y el producto cruz de phi con phi da 0. O sea que solamente queda el producto cruz de a rho con a phi y de a phi con a rho. Muy bien. Cada uno entonces queda acompañado por e rho cuadrado, este por e phi cuadrado, ¿cierto? Pero el producto cruz entre a rho y a phi, como ustedes pueden ver claramente por acá, este producto cruz de acá da menos AZ, ¿cierto? Entonces observen de acá, AZ cruz a rho es a phi, ¿cierto? Entonces ustedes utilizando las propiedades de producto cruz pueden sacar producto cruz en ambos lados con a rho, ¿cierto? Les va a quedar un signo menos cuando intercambien AZ con a rho cruz a rho es 0, entonces simplemente les queda ahí una Z más a rho cruz a rho, entonces a rho cruz a rho es 0. Acá queda entonces a rho cruz a phi igual a menos a z. Este menos se cancela con este menos. Esto queda en a z. A rho cruz a phi cruz a rho, entonces es simplemente a z positivo. O sea que esto simplemente queda E cruz B. Es un vector cuya magnitud es proporcional a 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado por las componentes del campo eléctrico al cuadrado. Que nosotros ya sabemos, nosotros vamos a volver a ver energía, pero nosotros ya sabemos de nuestro conocimiento sobre la energía, que esto tiene unidades de densidad de energía. Por lo tanto, esto tiene unidades de densidad de energía, el producto cruz entre E cruz B y esto, y todavía, chicos, todavía no estamos en el caso dinámico. Esto todavía es estacionario.
Y la energía dice que se está propagando en dirección Z. Acá no hay ondas electromagnéticas todavía porque están desacoplados, pero la energía de los campos conjuntos se propaga en dirección Z, en esta dirección. De acá después nosotros vamos a ver que esto está relacionado con el vector S, que como dijo Joan Sebastián, es el vector de Poynting. Y esta es una relación tan fundamental que inclusive en el caso estático nosotros la podemos ver para este caso particular, ¿cierto? Bueno, esto lo pueden leer del libro de teoría electromagnética clásica de Jack van der Linden. No lo encuentran así tan desmenuzado, pero hay algunos comentarios, ¿cierto? Aquí yo se los hice lo más expedito posible para que ustedes comiencen a explorar esas relaciones de fundamentalidad que hay entre los campos, entre la electricidad y el magnetismo. Listo. Bueno, chicos. Ya la próxima clase, entonces hacemos potenciales electrodinámicos. Vamos a ver las condiciones de gauge, etcétera, etcétera, y después vamos a mirar esos potenciales electrodinámicos en mecánica cuántica. Entonces, ¿qué implicaciones tienen diferentes a las que nosotros ya conocemos en electrodinámica clásica? Listo. Hasta que lleguemos al concepto de la fase de Berry. Listo. Y entonces ya ahí terminamos la parte de potenciales electrodinámicos. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, nos vemos el martes, Dios mediante. Listo. Bueno, o sea que eventualmente uno piensa que en el caso, uno pensaría, bueno, o los que comenzaron a hacer el trabajo pensarían que 1 sobre C cuadrado no debería estar ahí, en el caso electrostático. No, no debería. Porque Ok. porque eso ya tiene una relación con una velocidad y una onda, y acá no hay ondas porque los campos están desacoplados. Entonces, realmente, inclusive en el límite, cuando están desacoplados, hay una relación de fundamentalidad entre ellos, ¿cierto? Eso es una vaina completamente inesperada, pues, ¿cierto? Entonces, y eso realmente nos ayuda a nosotros a indagar un poco más en la estructura de la materia, como vamos a ir viendo, y como va a ver usted cuando le toque su tema de las ondas en medios materiales. ¿Listo? Listo. Vamos a ver. Listo, jovencitos. Un buen fin de semana para todos. Listo, Bueno, Juan. Juan, hasta luego. Gracias, ahí esperamos el fin de semana, ¿no? Listo. Los temas. Vale, Sí, señor. vale, Juan. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, Heidi.